Hola y bienvenidos a este video en cuanto a la doctrina de la primera visión. Por el inicio del siglo XX, un hombre llamado Alfred Wegener publicó un documento sugiriendo que los continentes eran como pedacitos de un rompecabezas que un día hace mucho tiempo habían estado todos juntos y desde entonces se habían separado a los continentes que hoy conocemos. Él apoyó esta idea con evidencia de la meteorología, de la geología y de evidencias fósiles. Y por hacer esto, la comunidad científica lo consideró como un loco. Por supuesto, tras años más de evidencia, investigación y estudio, se ha hecho que este concepto del rompecabezas continental sea lo más aceptado de hoy día, para no decir aceptado por todos o universalmente. Además, bien suponemos que un día era un solo continente, Pangea. Este es un ejemplo perfecto para mostrar que verdades científicas cambian al revisar estudios y recibir más entendimiento. A lo opuesto es la doctrina de Dios. La doctrina de Dios jamás cambia, es eterna, es sin cambiar y es ley. Sin embargo, algo similar puede ocurrir cuando el hombre intenta entender los misterios de Dios sin profecía ni revelación verdadera. Hoy quiero hablar de 4 credos en los cuales creen la mayoría de cristianos que se han decidido por debate erudito y por votar democrático en vez de revelación divina. El primero de estos credos, cronológicamente, fue el credo de los apóstoles. Luego siguió el credo de Nicea y el credo de Calcedonia. Finalmente se vino el credo atanasio. Voy a mencionar y enfocarme en las doctrinas céntricas que se hablan en estos credos y cuáles doctrinas que recibió el profeta José Smith en su primera visión contradicen a estos credos. Esto no es por pelear o burlarme de ellos, sino para entender mejor qué son las diferencias entre las creencias de los santos de los últimos días y las creencias de los demás. Entonces, primero vino el credo de los apóstoles y dice así: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Aquí realmente no tenemos diferencia de doctrina, menos la parte donde dice su único Hijo. Hablando de Jesucristo, nosotros especificamos que es su Hijo unigénito, pero que todos somos hijos de Dios. También, obviamente, no creemos en la Santa Iglesia Católica. Pero de ahí está bien ese credo. El credo niceno dice así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien fue todo hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Aquí
Ya vemos una pequeña diferencia, que ahí dice como Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero y Dios verdadero, ¿verdad? Entonces se empiezan a confundir como son la misma persona o son diferentes. Y nosotros creemos que son diferentes, entonces empezamos a creer un poco diferente que esto. Pero todo se hace más claro en el credo de Calcedonia, que lee así. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y al mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, cosustancial, coesencial con el Padre, de acuerdo a la deidad, y cosustancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo, Cristo, Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado. Y el credo de los santos padres nos ha sido dado. Entonces aquí ya vemos como la diferencia más clara de nosotros y los demás cristianos, ¿verdad? Creen que Dios y Jesucristo son como uno mismo, pero son diferentes a la vez. No se puede comprender y está como muy confuso, por lo menos para mí, entender esto. El credo atanasio, no voy a leerlo porque es muy largo, pero ahí está, puede ponerlo pausa y leerlo si quiere. Más que nada dice más de lo mismo, pero como más claro, más específico que dice que creemos que Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero son uno, son incomprensibles, son lo mismo, pero son diferentes y así. Eso es muy diferente de lo que creemos los mormones. Nosotros creemos que Dios es un ser, Jesucristo es su Hijo, otro ser, y el Espíritu Santo es tercer ser. Tienen diferentes cuerpos. De hecho, creemos que el Espíritu Santo ni tiene cuerpo, por eso es espíritu. Y creemos todo esto por lo que vio José Smith, ¿verdad? En su primera visión, cuando bajaron Dios y Jesucristo y lo hablaron. Entonces, creemos que Jesucristo y Dios ocupan dos cuerpos separados y que Dios es un ser comprensible. Como, obvio que no podemos comprender las maneras de Él, pero sí podemos comprenderlo a Él como persona, como Él tiene un cuerpo, ¿verdad? Y así. Además de esto, la primera visión nos enseñó unas otras doctrinas que yo quiero tocar rápidamente. La primera visión nos enseña en cuanto a calvinismo y universalismo. Esas son las creencias. El calvinismo es que como casi todos se condenan, es de un Dios muy enojado, que habla mucho de infierno y que solo los pocos que son escogidos se salvarán. A lo contrario, el universalismo es que todos se salvan, ni importa lo que haga, diga, sea, todos se salvarán y vivirán con Dios. Y la primera visión vino y puso una doctrina que está como en medio de esos dos, ¿verdad? Que tenemos que hacer algo, pero que Dios es amán, Él nos ama y quiere que nos salvemos y hace todo lo posible para que todos se puedan salvar. Y también la primera visión nos enseñó en cuanto a convenios. Si usted habla con un mormón y menciona la palabra convenio, el mormón va a como poner mucha atención porque eso es una palabra muy importante para nosotros, porque se mandó a José Smith que él se bautizara para salvarse. O sea, creemos que es necesario. Donde muchos cristianos creen que el bautismo y otros convenios son buenos, nosotros creemos que de hecho se tienen que hacer si queremos volver a vivir con Dios. Y últimamente nos enseñó en cuanto a congregaciones, porque Dios bajó del cielo para hablar con su hijo José Smith y decirle que le importaba a cuál iglesia iba José. Y de hecho que no fuera ninguna que estaba ahí y que hiciera la verdadera.
La primera visión puso el fundamento para la doctrina completa y holística que hoy tenemos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Primeramente, ocupamos saber que Dios el Padre realmente sí existe. Luego de eso obtuvimos un entendimiento claro de su carácter. Terceramente, empezamos en este momento a obtener un conocimiento seguro de qué cosas tenemos que hacer para estar de acuerdo con su voluntad. Estas diferencias de doctrina crean una distinción y un testimonio lúcidos para mí. Son una definición clara, como una línea que se haga en la arena, en cuanto a dónde dejamos de creer en las tradiciones de otras iglesias y empezamos a creer algo diferente de los demás. De hecho, muchos cristianos dicen que mormones no son cristianos. Y si usted define a un cristiano como un hombre o mujer que crea en los credos apostólico, Niceno, Atanasio y Calcedonia, entonces no somos cristianos, ¿verdad? Pero si lo define como alguien que cree en Cristo, un Salvador que vino a salvarnos, entonces obvio que sí, ¿verdad? O sea, Jesucristo está en el nombre de la iglesia. Pero hay una diferencia, hay una línea, como ahí es donde somos diferentes. El testimonio, por otro lado, no es tan claro observar, pero se lo voy a explicar. Todas estas diferentes ideas, conceptos y maneras de pensar no eran prevalentes en la comunidad en que vivía José Smith. Él no aprendía en las iglesias de ahí que Dios tuviera un cuerpo y Cristo otro. A él no se le enseñaba que hubiera un medio entre calvinismo y universalismo. Él no tenía por qué pensar estas cosas, pero todavía se le vinieron en su primera visión de chico. Yo no creo que él pudiera haber inventado esas doctrinas por sí mismo. Yo creo que realmente Dios el Padre y su Hijo unigénito se vinieron a visitar a José Smith y contestaron sus preguntas con verdades eternas. Verdades que nunca jamás cambiarán sin importar lo que digan los hombres. Yo creo que verdades que por miles de años se habían estado confundiendo por hombres buenos que no tenían autoridad de profeta, se empezaron a restaurarse en ese momento crítico en una volada en el estado de Nueva York, hace casi 200 años. Pero para que alguna persona sepa eso, tiene que orar y recibir su revelación propia de Dios. Dejo mi testimonio que Dios vive, que Él nos ama y que Él es un ser comprensible, y que Él tiene un plan para nosotros que nos hará increíblemente feliz si optamos vivirlo.